El tema de esta predicación: hombres comunes, un llamado al servicio. Ese es el tema. Hombres comunes, un llamado al servicio. ¿Sabe que en la tarde, antes de venir para acá, pensaba en este momento que estaría frente a ustedes como iglesia? Porque sé que Dios tiene mucho que hablarnos. En lo particular, yo me sentí muy ministrado durante el tiempo que estuve meditando y estudiando en este pasaje de Lucas 6. Y meditaba mucho en usted como iglesia, porque regularmente en la iglesia existen dos grupos de personas: los que sirven y los que no sirven, en el buen sentido de la palabra. Siempre en toda iglesia existen personas que sirven y otras que no sirven, en el sentido del servicio a Dios. Y en esa idea quiero preguntarle a usted, no me conteste, ¿cuántos están sirviendo a Dios? ¿Y cuántos no están sirviendo a Dios? Por un lado, estas personas que sirven para la gloria de Dios en una iglesia regularmente son pocos. Por otro lado, los que no sirven o los que no están sirviendo en una iglesia casi siempre es la mayoría. Y esto nos enseña, hermanos, de que todos somos llamados a servir en el Señor. Cada uno de ustedes está dentro de estos dos grupos. Cada uno de ustedes o está sirviendo en la obra de Dios o no está sirviendo. Ahora, la razón de esto es porque Dios no llama a todos a servir, o Dios quiere a algunos que solamente asistan y no sirvan. Por eso esta tarde Dios ha dejado este pasaje para que meditemos en su palabra. Encontramos en este pasaje que Jesús, después de que estuvo un momento con sus discípulos, dice en el texto 12 que subió al monte y estuvo orando toda la noche, dice el pasaje del versículo. Y mi oración como pastor es que todos en esta tarde salgan de este lugar, aquellos que sirven, gozosos porque están sirviendo a Dios. Y los que no están sirviendo a Dios, es mi oración que cada uno de ustedes sea tentados en el sentido de que tan pronto sean considerados en el servicio, puedan estar prestos para servir en el Señor. Dice Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es un hecho que el llamado de Dios para servirle viene con el llamado de Dios al arrepentimiento. Esto significa que nosotros regularmente vemos el llamado y el servicio como algo distinto, como que fueran dos etapas. Sin embargo, cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que tanto la salvación como el servicio van de la mano a Dios, van de la mano en las cosas de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. En el momento que venimos a Dios, en ese momento nos ponemos a su servicio, ya que somos parte de la iglesia de Cristo. Nos ponemos al servicio de Dios desde el momento que nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Cristo. No solamente formamos parte de una iglesia, sino que también formamos parte de los servidores para la gloria de Dios. Dice primero a los Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿me ayuda a leerlo? Lo que este texto está diciendo, que todo lo que realice un cristiano tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Todos servimos y Dios quiere que tengamos conciencia en eso. Por ejemplo, los que estudian, eso que están haciendo tienen que hacerlo para la gloria de Dios. Los jóvenes cristianos que van a una universidad no van a perder el tiempo, ¿cierto, jóvenes? ¿A qué van a la escuela? A estudiar. Y si ustedes tienen buenas calificaciones, le están dando a Dios la gloria y la honra, porque están poniéndose como luz y testimonio frente a la gente que no es cristiano. Los que son padres,
Los que tienen la bendición de ser padres, el ser padre y ser madre, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. En esa área estamos sirviendo a Dios. Todo lo que hacemos es un servicio a Dios, aunque sea algo secular. Si usted trabaja y tiene un trabajo, tiene que hacer su trabajo bien hecho, porque es para la gloria de Dios. Hacer las cosas a medias, no estamos dando honra a Dios. Obviamente en la iglesia es un servicio que es un poco diferente, pero todos estamos sirviendo a Dios desde el lugar donde nos encontramos. Vamos a un poco más de introducción. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Puede ser tu trabajo, tu relación en tu casa, tus negocios. En todos esos lugares estamos sirviendo al Dios al cual adoramos, hermanos. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Y aquí encontramos un pasaje. El contexto es el siguiente. Cuando Dios llama a Moisés para liberar a Israel, Israel estaba sirviendo en esclavitud. ¿En dónde, hermanos? En Egipto. Ahí estaban sirviendo. En ese momento Dios habla a Moisés para que vaya frente al faraón y le diga: deja a mi pueblo ir para que me sirva. Y lo que esto representa es que cuando nosotros vivíamos en el mundo sin Dios, servíamos en el mundo, nuestro cuerpo servía para el pecado, pero ahora que fuimos rescatados, servimos al Dios vivo, al Dios de la Biblia. Amén. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 8, ¿lo tiene? Amén. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y encontramos que Israel en ese momento era esclavo y servía al Faraón. Todos en esta tierra servimos algo o a alguien. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de una actitud de hacer cosas para alguien. Israel en ese momento estaba sirviendo a un rey pagano, y todo lo que le pedía el rey, el pueblo lo hacía, aunque no quisiera, porque su deber era servir. Y así estábamos usted y yo antes sin Cristo. Servíamos a la mentira, al robo, al tomar, a mentir, a fumar, qué sé yo. Y hasta estábamos en ese lugar. Y así estaba Israel. Dice el texto 14: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su, ¿qué, hermanos? Su servicio. Y el cual los obligaban con rigor. Israel servía en la esclavitud en Egipto. De ese servicio a Faraón, Dios levanta a Moisés para que vaya frente a Faraón y le pida que ahora su pueblo sea liberado para que vaya a servir a Dios. Mire lo que dice el capítulo 2, ahí mismo en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Éxodo 2, 23. De ese servicio de esclavitud, Dios levanta a Moisés para que vaya frente a Faraón. Versículo 23, usted me alcanza. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron a Jehová, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Vemos a una nación que servía contra su voluntad a las cosas que ellos no querían, pero estaban sirviendo. Y esto representa a usted y a mí cuando vivíamos sin Cristo. Versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Y esto es muy importante. Dios le dice a Moisés: esta va a ser la señal que yo te estoy confirmando frente a Faraón. ¿Cuál es la señal? Continúa el versículo 12. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, ¿qué dice, hermanos? La señal que Dios le estaba dando a Moisés era que cuando Israel saliera de Egipto, tendría que servir ahora ¿a quién? A Dios. Esa es la señal. Que si Dios nos liberta del pecado, de la esclavitud del mundo, ahora somos llamados a servir ¿a quién? A Dios. Somos llamados a servir a Dios. Todos ustedes, si son cristianos, son llamados a servir para la gloria de Dios. Amén. La señal que Dios había enviado a Moisés era que el pueblo, cuando fuera libre, iba a servir a Dios en ese monte. Un poco más adelante, para ir culminando la introducción, Éxodo 10, 26. La señal de que Dios estaba con Moisés frente a Faraón, y el propósito de Dios para con su pueblo era que le sirviera. Dice Éxodo 10, 26: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar, ¿para qué? Para servir a Jehová nuestro Dios. Es decir, en el momento que sale Israel de Egipto, con todos sus animales, con todo lo que tenía, eso que trajo de Egipto iba a ser para servir ¿a quién? Y sabe que eso es lo mismo que debe suceder con el cristiano. Con lo poquito o con lo mucho que tengas, debe de ser para servir al Dios que vive y reina para siempre. Amén. A veces somos muy tacaños. ¿Por qué tengo que darle a Dios de mi tiempo? ¿Por qué tengo que darle a Dios de con mis hijos? Dice la Biblia, hasta con los animales. Nada se iba a quedar en Egipto. Vamos a llevarnos todo, pero cuando lleguemos a ese monte, con lo que tengamos, vamos a servir a Dios. Amén. Para servir a Jehová, dice, para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Hermanos, iglesia del Señor, desde el momento que nosotros somos rescatados del mundo, con lo que Dios nos sacó del pecado, con eso vamos a servir ahora a Dios el tiempo que estemos en esta tierra. Amén. Un pasaje más, Éxodo 12, 31, para ir concluyendo la introducción. Éxodo 12, 31. Lo que Dios quiere que entendamos es de que antes servíamos en el mundo, pero ahora que venimos a Cristo somos nueva criatura y tenemos que servir con todo lo que tengamos al Dios que nos rescató del pecado y de la muerte. Dice Éxodo 12:31: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Y este es un principio para cada cristiano. Si somos cristianos, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, viene implícito el servicio para su gloria y para su honra. Amén. Todos ustedes, la gran mayoría, o son padres o son hijos, ¿cierto? Los que son grandes, que ahora son padres, pero cuando fueron hijos, sus padres le preguntaban a usted si tenía ganas de obedecer lo que le pedían que hiciera. Cuando uno es hijo, por el hecho de ser hijo, nuestros padres no nos preguntan como hijos si queremos hacer las cosas. Está implícito que en el momento que son hijos, el padre tiene el derecho para decir al hijo: ¿sabes qué, hijo? Vete por las tortillas. ¿Y qué tiene que hacer el hijo? Obedecer. Porque si el hijo dice: ahorita voy, o voy más al rato, ¿qué sucede? Se levanta el papá y la mamá y tiene que ir. Sucede exactamente en la parte espiritual. Si usted es hijo de Dios, Dios quiere que su pueblo le sirva.
para su gloria y para su honra. Vamos a ir a Romanos 6:13 y ya con esto cerramos la introducción. Usted me alcanza Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Lo que el texto está diciendo es que nuestro cuerpo debe de ser presentado para el servicio de Dios. Si antes con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros pies íbamos detrás del pecado, ahora que estamos en Cristo, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, con nuestra mente, vamos a servir a Dios. Es lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, ¿cómo servimos a Dios? ¿Cómo lo servimos? Honramos a Dios en la casa, con nuestros hijos. Ahí servimos a Dios. Ahora, cuando llegamos al plano de la iglesia, cuando llegamos al tema de la congregación donde asistimos, tristemente, cuando hablamos de servicio, casi siempre se menosprecia. Como pastor me ha tocado ver muchas veces estas situaciones. Me toca ver tristemente de repente cuando vamos frente a alguien y le damos la comisión de servir. Regularmente se menosprecia el servicio de manera general. Nadie quiere servir. En una ocasión me decía alguien: pastor, ¿para qué sirvo en la iglesia si no gano nada? Es puro perder tiempo. Y eso es lo que tiene la gente regularmente en su mente. Servir en las cosas de Dios, no ganas nada, solamente problemas. Sin embargo, encontramos en la Biblia que servir a Dios es un privilegio. Y es algo especial que no todos tienen. Obviamente con el paso del tiempo esto se ha ido deteriorando. Pero Dios quiere que revisemos su palabra para que entendamos que servir a Dios no es un trabajo de segunda mano. Es un trabajo especial y es para su gloria y para su honra. Con esa introducción vamos a ir a Lucas 6:12. ¿Cómo saber que el servicio a Dios es especial? Es una pregunta. ¿Cómo saber que el servicio a Dios es especial? ¿Cómo saber que el servicio a Dios fue diseñado para personas especiales? Dice Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte. ¿A qué fue, hermanos? A orar. Y pasó la noche orando a Dios. Jesús tenía por costumbre orar. Este es el único momento registrado en los 4 evangelios donde se menciona que Jesús fue a orar toda la noche. Toda la noche. Ahora, surge una pregunta, hermanos. Cuando un cristiano ora toda la noche, ¿por qué es? Cuando un cristiano tiene ese deseo, esa necesidad de estar orando en la madrugada, ¿por qué es? Regularmente es cuando tienes algo importante que hacer, ¿cierto? Cuando uno invierte tanto tiempo y tanto esfuerzo en estar orando, es porque lo que tienes que hacer es sumamente importante y quieres que salga bien, ¿cierto? Por eso estamos ahí buscando a Dios, buscando su presencia. Nos esforzamos porque sabemos que lo que vamos a realizar es sumamente importante. Y eso es lo que registra la Biblia. Jesús estaba orando toda la noche porque al siguiente día iba a tomar una decisión importante en su ministerio en esta tierra. ¿Y sabe cuál era, hermanos? Elegir a sus discípulos y apóstoles. Por eso el servicio a Dios es especial. Jesús estaba orando toda la noche porque al siguiente día tenía la decisión de elegir a los 12 hombres para que fueran sus discípulos.
Y esto nos muestra entonces que el llamado de Dios es especial para gente especial. Los cristianos cometen dos errores respecto al servicio de la iglesia. Número uno, a los que anotan. Los cristianos cometen dos errores respecto al servicio dentro de la iglesia. Número uno, creen que cuando Dios los llama, ellos tienen la posibilidad de elegir de hacerlo o no hacerlo. Es el primer error. Una vez más, los cristianos creen que cuando Dios los llama al servicio, ellos tienen la posibilidad de elegir no hacerlo o sí hacerlo. Cuando somos elegidos por Dios para servir, no tenemos elección porque Dios no nos está preguntando. Yo le hacía hace rato a usted este comentario. Los hijos con los padres. Los que somos hijos, cuando los padres ordenan, los hijos no tenemos elección. ¿Por qué? Porque nuestros padres tienen autoridad sobre nosotros y tienen el derecho de decirnos, vas a hacer esto. No te estoy preguntando si quieres o si sabes, hazlo. Pero tristemente los cristianos lo consideran de otra manera. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13 es un pasaje paralelo a este de Lucas 6. Usted me alcanza. Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó así a los que él, ¿qué hermanos? Quiso. Y vinieron a él. Cuando Dios te llama a servir, lo hace de manera soberana. Y eso es importante, hermanos. Dios llama a los que Él quiere, y a los que Él quiere no les pide su opinión. Ahora, algo muy importante, hermanos. ¿Usted cree que como hijos, cuando los padres nos piden algo, podemos hacer las cosas? Claro. Y debemos. Yo me recuerdo que de niño, cuando me decían ve a cierto lugar, si no iba, de repente pasaba una sombra enfrente y tenía que ir corriendo a hacerlo. Porque las órdenes de los padres tienen que acatarse. ¿Y cuántos reconocen que Dios es nuestro Padre Celestial? Amén. Amén. Un segundo error que cometen los cristianos cuando son llamados a servir es que el cristiano tiene, dice él, tiene la posibilidad de cuestionar a Dios. Y algunos llegan a pensar, ¿por qué quieres que te sirva ahora, Dios? ¿Por qué no mañana? ¿O por qué no fue antes? Y muchos llegan a pensar y van con Dios y le dicen, ¿por qué tengo que servirte ahora, Dios? Si ahora tengo un buen negocio, ahora me está yendo bien en el trabajo. Cuando mejor me va en el trabajo, ¿tú quieres que te sirva a Dios? ¿Por qué? Y muchos cristianos pelean con Dios y argumentan contra Dios. Lucas 6, 13, esos son los dos errores que cometen los cristianos cuando son considerados por Dios para servir. Usted me alcanza, Lucas 6, 13. Y cuando era de día, llamó, ¿a quién, hermanos? Ponga mucha atención ahí. Llamó a sus discípulos. No está diciendo a los 12, sino llamando a los discípulos. Dicen los comentaristas que eran entre 100 y 150 discípulos en ese momento. Dice el texto, llamó a sus discípulos. Y de ese grupo de 100, 150, ahora sí escogió a 12. Y esto es muy importante. Pongan mucha atención. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Imagínense un grupo de personas de más de 150 que estaban siguiendo a Jesús. Ahora, dice la palabra y escogió. El verbo es eklogomai en el griego. Y significa seleccionar. ¿Qué significa, hermanos? Seleccionar. Y ese verbo es muy importante. Cuando nosotros los seres humanos seleccionamos algo, es porque nos sirve para nuestro uso, ¿cierto? En el caso de las hermanas, cuando van a comprar un pantalón a una tienda, ¿qué es lo que hacen?
ven y quieren comprar un pantalón, una falda, comienzan a buscar primero ¿qué? Su talla. Luego ¿qué? Su color. Y una vez encuentran su talla y su color, ¿qué dicen? Esta es para mí, la selecciono, la escojo porque me va a servir. Y eso es lo que Jesús estaba en ese momento haciendo. Llamó a sus discípulos y luego los escogió. Lo que el texto quiere decir, o quiere decir el verbo, es que los escogió para que estuvieran a la medida de las necesidades del ministerio de Jesús. ¿Sabe que cuando Jesús llamó a sus discípulos, no los llamó al azar? No. Ni tampoco fue de manera aleatoria. Tú sí, tú no. No. Cuando Jesús llamó a Pedro, llamó a Juan, a Andrés, Él los llamó porque Él sabía que podían servir para su gloria y para su honra. Y de la misma manera, el día que Dios lo vio a usted y lo rescató y lo salvó, sabía que usted podía servir también en su reino. Usted no está aquí por coincidencia. Usted está aquí porque Dios sabe que usted puede servir en su obra y puede glorificar su nombre a través de su servicio. Esto que Jesús está haciendo, iglesia, no fue algo que lo hizo de manera así al azar. Él sabía y Él sabe a quién está eligiendo. Aunque muchas veces pensamos nosotros, ¿pero qué puedo hacer yo? Si yo no sé hacer las cosas. Sí, tú no sabes, pero Dios sí sabe qué puede hacer contigo y cómo puede transformar tu vida para que tú seas un hombre de servicio a su obra. Amén. ¿Sabe que cuando yo pensaba en esto, pensaba mucho en mi vida? Vamos a ir a 1 Samuel 16:6. Primer libro de Samuel 16:6. Primer libro de Samuel 16:6. Fíjese que yo me hice estas preguntas que quiero compartir con usted como iglesia. Cuando Jesús escogió a los 12 discípulos, ¿usted cree que Jesús consideró la edad de cada uno de ellos? ¿Usted cree que Jesús consideró su condición económica? ¿Usted cree que Jesús consideró su estatus social? ¿Usted cree que cuando Jesús seleccionó a Pedro, consideró si Pedro tenía tiempo disponible para servirle? La respuesta es no. De la misma manera sucede con usted. Cuando Jesús lo escogió y vio en usted que su obra podía ser consumada, Él no estaba viviendo si tenía tiempo, si tenía dinero. Como dice este pasaje que vamos a leer, Él miró el corazón. Miren lo que dice primer libro de Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. ¿Qué mira Jehová, hermanos? Y eso es lo que Dios vio en usted. El error del cristiano es que siempre lo ve con base a lo que ve en él mismo. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Si no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo trabajo. Y por eso dices: no quiero servir. Y cuestionas el llamado de Dios. Si Dios te rescató del pecado y del mundo, ahora somos llamados a servir en el reino de Dios. Yo pensaba mucho en mí, hermanos. ¿Usted cree? Yo pensaba mucho cuando estudiaba esto, pensaba mucho en mí. Cuando Dios me elige a mí para servir como pastor, yo siempre decía: ¿y yo qué voy a hacer? Si yo no sé. Pero yo entendí que las cosas que hago y he logrado hacer, no es porque yo sea capaz, ni porque tenga las capacidades. Han sido porque Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Amén. Hermano, nadie está capacitado para servir a Dios. Lo que Dios quiere es que entendamos que para servir a Dios
tenemos que entender que Él nos eligió por encima de muchas personas y que somos especiales para los ojos de Dios. Amén. Lucas 6:13, vamos a regresar. Si pudiéramos ver el privilegio que tenemos delante de Dios por el hecho de habernos llamado a servirle, hermanos, otras cosas serían. Lucas 6:13, antes de que lea el pasaje, quiero compartirle algo, hermanos, a usted como iglesia. ¿Sabe usted que yo no los elegí a ustedes? Como pastor, yo no elijo a los que sirven. Dios los elige y Dios los trae a esta iglesia. Como pastor, lo único que yo hago es administrar y orar y pedirle dónde cada uno de ustedes puede servir en esta iglesia. Pero yo no los elegí. Dios los trajo aquí. Y como pastor, lo único que yo hago es administrar lo que Dios escogió. Amén. Cada uno ocupa un lugar de servicio en el Señor. Dice Lucas 6:13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué hermanos? Apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Y los llamó porque los iba a enviar a una tarea, y era servir en el reino de Cristo en esta tierra. Dios no llamó a los mejores, ni a los más capaces. No. Dios llamó a la gente especial que podía trabajar en sus vidas. Y esto es muy importante, hermanos. Ahora, dice el versículo 13, y escogió. Yo me encontré un dato que comparto con ustedes. Hay una gran diferencia entre elección y selección. Hay algo muy diferente. Y Dios quiere que aprendamos eso. Vamos a ir concluyendo en Marcos 3:14, la primera parte, porque no vamos a poder terminar el pasaje, ni siquiera hemos llegado al versículo 14. Pero Marcos 3:14 es un pasaje paralelo al de Lucas 6:13. Y dice Marcos 3:14, ¿ya lo tiene? Sí. Y estableció a 12 para que estuviesen ¿con quién, hermanos? Con él. Y luego, ¿qué más? Y enviarlos a predicar. ¿Sabe, hermanos, que como iglesia, como pastor, yo represento a la iglesia? Pero los servidores de la iglesia representan a toda la congregación. Y los que no están sirviendo deben de entender que somos llamados todos a apoyar a aquellos que están en algún servicio dentro de la iglesia. Amén. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, la selección de México, ¿cuántos juegan? 11. ¿Cuántos millones hay en México? Más de 120 millones de habitantes. ¿Ustedes creen que no hay mejor que esos 11 jugadores? La respuesta es sí. Pero hay 11 seleccionados que van a representar un país cuando van a jugar en otro lugar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el país cuando juega la selección, hermanos? ¿O qué es lo que debe de hacer? Apoyar. Porque están representando un país. Sucede exactamente igual con aquellos que Dios escogió y seleccionó para que estuvieran al frente de cada servicio en esta iglesia donde estamos. Y el deber del resto que no está sirviendo, ¿qué tiene que hacer? Apoyar. Apoyar. A veces, tristemente, sucede de que los que están sirviendo se cansan y se fatigan. Pero los que no están sirviendo tenemos que apoyar a los que sirven. Porque mañana tú puedes estar sirviendo. Y nadie de los que servimos en la obra de Dios, nadie es perfecto. Podemos equivocarnos. Como pastor yo me puedo equivocar. Pero hago mi mayor esfuerzo de no equivocarme. Pero ¿sabe qué? Por mi mente nunca ha pasado a abandonar esto. Porque al final sé que el llamado que Dios me hizo va a ser hasta el día que yo me muera en esta tierra. Mientras llega ese momento, Dios ha encomendado que yo le sirva a través de lo que yo hago. Y si usted es miembro de la iglesia, usted sirve a Dios, ¿sabe cómo? Asistiendo,
trayendo a su familia, apoyando a los que sirven en la iglesia. Dice el texto, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y lo que habla este pasaje es de que fue gente especial para Jesús porque estuvo muy cerca de él. Y luego de que estuvieron cerca de él, los envió a predicar, a servir en la obra de Dios. Y así estamos todos esta tarde en este lugar. Mi oración esta noche es que los que están sirviendo sirvan con amor y con mucho gozo al Dios que los llama. Y los que no están sirviendo, cuando llegue el momento, digan al Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame a hacerlo, quiero hacerlo bien para tu gloria y para tu honra.